Recibimos a la señora Liliana Dolis, que es coordinadora del movimiento dominico haitiano. Hoy con ella hablamos de los logros de la sentencia 168-13. Señora Dolis, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Yulisa, y gracias por la invitación. Siempre. A propósito de todo lo que está sucediendo en este momento, donde se habla de la ilegalidad de manera recurrente, no solo del tratado, sino también de la cantidad de personas que están siendo repatriadas hacia su país vecino, Haití, nos preguntamos cómo pasan ustedes esa evaluación, qué dirían a tantos años de la emisión de la sentencia 168-13 y cómo ven el panorama. Bueno, Yulisa, el panorama para nosotras, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con migrantes o descendientes que acompañamos, en estos momentos el panorama se ve sombrío. ¿Por qué? Se ve sombrío porque a pesar de que aquí, en caso de los migrantes, hubo un plan de regularización, que no fue efectiva, y eso lo han dicho los mismos representantes de migración, no ha sido efectiva. Además que no ha sido efectiva, los documentos emitidos a la persona que accesaron no han sido renovados. Y eso significa que estas personas son expuestos a ser deportadas en cualquier momento. Pero ¿de quién es la responsabilidad de no emitirles documentos? Si la mayoría de los ciudadanos de nacionalidad haitiana vienen sin documentos a República Dominicana y sin sus documentos personales, el Estado Dominicano no les puede emitir ningún documento provisional. Mira, Yulisa, yo no sé cuánto tiempo dura esa entrevista, pero si vamos a hablar de quién es responsable y quién no, entonces, si en los primeros contratos que llegaron aquí a República Dominicana los emigrantes, y el contrato estipulaba que el Estado Dominicano tenía que darle un permiso de residencia. Pero con documentos, ¿cómo se le da un permiso de residencia a una persona que no tiene cédula, que no tiene acta de nacimiento? Eso dice el contrato, y en ese momento yo entiendo que tanto el Estado de allá como el de aquí debieron de ponerse de acuerdo. Entonces yo, como descendiente, y yo digo, si la responsabilidad, hay una responsabilidad de indocumentación, tiene que ser cargado por ambas partes. Porque las personas que tuvieron aquí, las primeras contingencias que tuvieron aquí, el Estado Dominicano aquí le entregó un carnet con un permiso de residencia por 6 meses. Por 6 meses. Ahora, el proceso de renovación de estos documentos es responsabilidad del Estado, y cualquier mecanismo que habría de buscar, tenía que buscarlo entre los dos. Pero el dejar personas trabajando aquí de manera irregular por todos estos años, personas que han tenido familia aquí, y luego decir que si no le dan un documento, que si no les reconoce, es porque no llegaron con un documento, eso es mucho decir. ¿Qué piensan ustedes entonces? Por ejemplo, usted plantea una situación que se da aquí todos los días y que tiene muchos años sucediendo. Exacto. Ciudadanos nacionales haitianos que cruzan la frontera de manera ilegal a República Dominicana sin tener un pasaporte, sin tener una cédula, sin tener un acta de nacimiento, consiguen trabajo sin tener documentos, Exacto, pero siguen siendo ilegales, a pesar de conseguir trabajo y a pesar de mantenerse durante ese tiempo. ¿Cómo puede el Estado Dominicano entregar algún tipo de documento provisional o permanente a una persona que usted no sabe quién es, que usted ni siquiera sabe si el nombre que le está diciendo es el correcto porque no tiene un acta de nacimiento? ¿Qué opinan ustedes que se debe hacer en esos casos, que son la gran mayoría? Entonces yo le preguntaría al Estado. ¿A cuál Estado? ¿Al dominicano o al haitiano? Dominicano. ¿Por qué razón yo, siendo Estado y tengo mi mecanismo, mi controles, recibo a personas irregular? ¿Por qué los deja pasar? ¿Por qué los deja pasar? ¿Y por qué se quedan trabajando? Y no solamente por un año, por tiempo. Entonces yo pregunto, como Estado que soy, ¿acaso la persona, porque si yo llego aquí, voy a poner, yo llego aquí hoy, y el Estado Dominicano me dice, mira,
Aquí, para entrar, tiene que tener un documento. Una identificación personal. Una identificación personal. Y yo no lo traigo. Se supone que el No Estado no entra. me va a dejar entrar. Así es. Entonces, ¿por qué me deja entrar? ¿Por qué me emplea? Eso significa que el Estado se beneficia de esta irregularidad de esta persona, Así de este es. migrante. Pero sigue sin tener documentos. Sigue ¿Cómo sin tener identifica documentos. el Estado dominicano a quién le da un documento? Si la persona Claro viene que sin le papeles. identifica. ¿Cómo? Porque entonces yo diría, si no se identifica, Yulisa, yo diría entonces soy un Estado que no tengo el control. Porque eso debo hacerlo antes de pisar el territorio nacional. ¿Qué buscan ustedes a través de los logros de la sentencia de la sentencia 168.13? ¿Qué piensan ustedes que podría esbozarse como logro entonces? Si dice usted que están atrasados con la renovación de los documentos provisionales de algunas personas y que se emplean ciudadanos extranjeros que no tienen documentos. Mira, si vamos a hablar de la sentencia, porque empezamos a hablar de la cuestión migratoria primero. Si vamos a hablar de la sentencia hay que dividirla en dos partes. La sentencia 168-13 tiene la parte de la regularización de migrantes que todo de estos tiempos del 2004 estaba pendiente este proceso, ¿verdad? Que lo recogió la sentencia para ser aplicado. La sentencia también tenía la otra parte del registro de los hijos de los migrantes haitianos aquí, nacidos aquí en territorio nacional. Pero no significaba que eran ciudadanos. Según la Constitución, la ciudadanía se adquiría por el hecho de nacer aquí. Eso fue lo que se modificó. Eso fue que se modificó, pero lo que vino detrás, lo que vinieron de atrás, que nacieron aquí, incluso con el documento que tenía su padre, que puede ser un carnet del Estado, o las cédulas que se daban antes, que le llamaban cédula de cartón, pero tuvieron su registro aquí. Pero dice el Tribunal Constitucional que el hijo de un ilegal no es legal. Si es hijo de una dominicana, puede tener nacionalidad dominicana, pero si es hijo de dos nacionales ilegales, no adquiere la nacionalidad. Pero no son todas las personas que están involucradas en la sentencia que están en esa situación. La mayoría que son. Y la sentencia lo separó en dos momentos, en dos partes. La de grupo A, que ya estaban registrados. Que son los que vienen de atrás. De atrás, con documento. Tal vez no es el documento que se pide para el registro, pero en ese momento es el documento que tenían los padres y se permitía hacer, por una parte. Y estaba la parte que nacieron aquí, que no estaban registrados por todo el proceso de la indocumentación de los padres. Así es. Que lo dividieron en dos grupos. Son dos cosas. Entonces, si vamos a hablar del logro de la sentencia hasta ahora, con todo el proceso que emitió el tribunal, aunque el del grupo A, que sí está registrado, todavía es vulnerable su documento, porque la ley 169-14, que vino supuestamente para resolver o corregir esta situación, no ha sido efectiva. ¿Por qué no ha sido efectiva? Por el proceso administrativo que tiene, por el proceso de nulidad de documentos, que todavía personas que tienen su documento van a hacer cualquier gestión y resulta ser que no está en el sistema. Es decir, no podemos hablar de logro cuando tenemos todo este proceso que pasar. Hay que estar dándole seguimiento, hay que estar acompañando el proceso de la gente. Cuando viene una persona te dice, bueno, yo fui a la Junta a sacar una copia y me dijeron que no estaba en el sistema. Entonces, todo el proceso que hay que hacer para que esta persona nuevamente pueda obtener su documento, y a veces no lo tiene. ¿De quién Entonces, es la responsabilidad? yo te digo, bueno, si vamos a hablar de la responsabilidad, Yulisa, yo digo la mayor responsabilidad lo tiene nuestro Estado dominicano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo hecho de asumir una cantidad de personas de manera irregular y no sentarse a buscar los mecanismos para cómo regularizarlo o no,
eso no puedo decir que no tiene responsabilidad. Porque cuando llegaron, vuelvo atrás, cuando llegaron los braceros aquí, que vinieron a trabajar por 6 meses de zafra, del corte y tiro de la caña, a ellos le entregaron ese carnet, un permiso de residencia. Y ese permiso de residencia, según los contratos, llevaba una cédula. El Estado no se lo dio. A muchos no se lo dio ese permiso, pero lo dejó quedarse. ¿Por qué? Porque en 6 meses de zafra, de corte y tiro de la caña, que estaban los braceros, que había que devolverlo, pero había trabajo que hacer. Entonces, si se quedaron, y eso se lo puedo decir al mismo presidente, al mismo presidente del Constitucional, que también trabajó en el CEA. Entonces, estas son cosas que no puedo decir quién o quién no tiene responsable. Yo soy Estado. Si dejo una persona viviendo en mi territorio por 10, 15, 30 años, entonces la responsabilidad no es de la persona, sino mía. Entonces, yo no puedo cobrarle a la generación futura de que ustedes son irregulares porque su padre estuvo ilegal 10 años, 20 años, 30 años, 40, 50, 100 años. Entonces yo digo que... Eso dice la Constitución, que independientemente del tiempo que haya pasado, hijo de ilegal es ilegal. Eso dice la Constitución de ahora. Ese mismo dilema pero hay en otros ese países. dilema es injusto. Es un dilema injusto. Es injusto. ¿Pero ven ustedes salida para eso que se plantea en la Constitución? Nosotras como organización sociedad civil hemos sugerido salida, que se establezcan los mecanismos estatales. Por ejemplo, está el grupo B de la sentencia que dice que tienen que ser regularizados, que tienen que ser naturalizados. ¿Pero con qué documentos? Pero ¿con qué documentos se van a naturalizar? Esos muchachos, esos jóvenes, personas que nacieron aquí, usted me va a decir, Estado, que nacieron aquí, en muchos casos tienen esa acta de nacimiento que dice extranjero. ¿Extranjero de dónde? Nacido en Villamella, nacido en Santo Domingo Este, no, son extranjeros. Entonces, ¿cómo estos muchachos que nacieron aquí van a tener ese documento que se pide, ese proceso de naturalización para hacerlo? Si no se busca la forma. Entonces, es decir que quiero que ustedes se jodan como quieran, pero yo no tengo el mecanismo para que ustedes puedan resolver. Pero mientras tanto, en el territorio hay una población creciendo de indocumentación, pero que vive trabajando en el país, que son de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como persona totalmente invisible, y mi Estado habla mucho de desarrollo. Entonces, ¿cómo se sube, se monta esta población, esta etnia, en un proceso de desarrollo sin ser visible? Y yo como Estado estoy consciente de eso. ¿Qué recomiendan ustedes como organización? Como organización recomiendo que el Estado Dominicano busque la forma, y hay cómo buscarlo. Porque las personas que nacieron aquí, si no están registrados por el registro civil, o si son los padres que no tienen documento, hay que investigar qué tipo de documento se necesitaría. Un carnet o la cédula de identidad de las madres, porque hay personas que están aquí con 30, 40 años. Yo digo, ¿qué documento le pediría el Estado para registrar sus hijos si no la tiene? ¿Qué se haría? Es complejo, pero la Constitución... Es complejo la situación, pero mientras no se le busque solución, y una solución que tenga que ver con una solución humanitaria, incluso se puede determinar, porque aquí están los censos, aquí están las investigaciones, de qué tiempo a qué tiempo, bueno, le vamos a otorgar un permiso temporal para que ustedes puedan resolver. Y en la situación que estamos, yo lo dudo. Entonces tenemos con Estado, ¿quién más se tiene que como buscar los mecanismos para que ese proceso siga? Más que nadie.
vamos a decir, Haití tiene sus responsabilidades. Haití la tiene. Pero yo traje el vecino o la vecina. Yo no le pregunté si tenía papeles. Yo sí sabía que necesitaba su mano de obra, su apoyo, su fuerza de trabajo. Eso. Hay muchas preguntas más que respuestas en ese tema. Yo pienso que terminando diciendo sobre las recomendaciones, yo pienso que nosotros como país que recibimos, y Haití como país emisor, en algún momento hay que sentarse. Hay que sentarse y buscar los mecanismos para que podamos vivir con la confraternidad. La solidaridad siempre lo ha visto, pero en algún momento a veces salen cosas, salen acciones que como de una vez partes. Echan por el suelo todo. Sí, como en todas partes. Entonces, ojalá y que Haití tenga un gobierno para que República Dominicana tenga con quién hablar, primeramente. Exacto, primeramente. Así es. Bueno, gracias a la señora Liliana Dolis, que es coordinadora del Movimiento Dominico Haitiano, a propósito del avance que se ha tenido con la sentencia 168-13, que ha dejado luces, sombras y muchas preguntas. Yo creo que más sombra que luces. Más sombras que luces.